Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, señoras y señores televidentes. A partir de hoy lunes y todos los lunes vamos a estar en el programa Abogado en Casa. Esta noche tenemos al doctor Sadi Martín Pérez Ramírez. Él es abogado en Derecho Administrativo, Comercial y Financiero. Si usted desea tener una llamada, puede hacerla al 314-293-1184. También puede escribirnos las preguntas en el correo del canal abogado.jurídico@hotmail.com. Iniciamos ya dándole la bienvenida al doctor Sadi Martín Pérez, así que bienvenido, doctor Sadi Martín Pérez. Gracias, Luzma, muy buenas noches a usted y a su amable audiencia. Realmente me siento honrado y muy halagado compartir este espacio contigo y con toda la gente de la región del Ariari, y confiamos en que nuestra experiencia, nuestros conocimientos contribuyan en algo a la solución de los conflictos cotidianos que las personas en su diario vivir sufren. Esta noche tenemos la primera pregunta de uno de los temas más importantes que seguramente en un momento dado uno puede saltar a la vista, o el primer pensamiento de cómo la importancia del derecho a la defensa. ¿Qué es y cómo se ejerce? A lo largo de mi ejercicio profesional aquí en la región del Ariari, a veces noto con preocupación que las personas que por algunas circunstancias se ven abocadas a acudir a una situación judicial, a acudir ante un juez, en un alto porcentaje no hacen uso de su derecho a defenderse. Y en mi sentir eso, pues obviamente, no solamente en mi sentir, sino en el sentido práctico de lo que es un proceso judicial, riñe contra los mismos derechos de las personas, porque al no ejercer una buena defensa o al no ejercer su derecho a defenderse, pues obviamente se están afectando a sí mismos. Entonces, ¿qué es el derecho a la defensa? Primero que todo, las personas deben tener claro de que este es un derecho entendido desde el punto de vista de la Constitución política como un derecho fundamental, que le es garantizado a todo habitante del territorio nacional, y básicamente es el desarrollo de un principio que se denomina el debido proceso. Dentro de ese principio está el derecho a defenderse. Entonces, el derecho a la defensa es el derecho que recae en toda persona, sea sujeto de una acción judicial o de una acción administrativa, la posibilidad de defenderse en su persona, en sus bienes o en sus propios actos. Entonces, ese derecho a la defensa se puede escenificar de varias maneras. El primer paso es cuando es objeto de una situación judicial, es decir, de una demanda. El primer paso de ese derecho a la defensa es concurrir ante el juez y contestar su demanda. En ese contestar su demanda va implícito no solamente la posibilidad de contradecir lo que le están diciendo, sino además de defenderse de esos cargos que le están haciendo. Entonces, una primera variable de ese derecho a la defensa es eso. ¿Cómo se optimiza ese derecho a la defensa? Con la posibilidad que le da la ley de proponer lo que se conocen como las excepciones, que digamos sería como el mecanismo de contradicción contra una posible demanda, y adicionalmente la posibilidad de pedir pruebas que le permitan a un juez tomar una decisión a su favor. Esos son los mecanismos a través de los cuales se implementa ese derecho a la defensa. Y hay que tener en cuenta esto, que tanto la respuesta a la demanda como esa solicitud de pruebas tiene unos términos perentorios, de tal suerte que si una persona debidamente enterada de que hay una actuación judicial en su contra no ejerce su derecho a defenderse por X o Y razón, es decir, no contesta la demanda, no propone medios de defensa, ni mucho menos pide pruebas, pues lo más probable es que el resultado del proceso le va a ser adverso.
y desde ese punto de vista, pues no fue que la ley no le garantizó su derecho a la defensa, sino que esta persona, en una actitud completamente omisiva, dejó pasar esa posibilidad y obviamente eso se va a ver reflejado en su patrimonio o bueno, en lo que es objeto de discusión. Es por eso, doctor Sadi, que cuando una persona es arrestada, lo primero que le advierten es, usted tiene derecho a un abogado, si no tiene para pagarlo, el Estado se lo... porque tiene derecho a la legítima defensa. Claro, a ver, ponle cuidado, en el concepto que tú manejas y que acabas de expresar, primero lo que tú estás planteando es desde la perspectiva de lo que es el derecho penal, ¿cierto? Y es también el derecho que tiene una persona que es acusada de cometer una conducta ilícita, es decir, de cometer un delito, de defenderse. Y lo que tú dices es cierto. Le dicen, usted tiene derecho a que un abogado lo represente y lo defienda. Y si no tiene con qué hacerlo, es decir, no tiene capacidad económica, el Estado debe proveerle uno. Esa es la figura de los defensores públicos, que es auspiciado, pues, y desarrollado constitucionalmente, pero auspiciado por el Estado. Ahora, tú planteas también otro concepto que también tiene que ver con lo que es la defensa, el derecho a la defensa, pero en el planteamiento que tú haces de la legítima defensa, ese concepto ya es un concepto más del derecho penal y hace referencia ya a una circunstancia de exclusión de responsabilidad de esa persona acusada de cometer un delito y probada de un delito, de que comete un delito, pero lo justifica. Es decir, ese es un concepto que compete al derecho en sí, al derecho a la defensa, pero que específicamente la legítima defensa hace referencia a algo que se conoce como las causales excluyentes de responsabilidad, pero es desde la perspectiva penal. De la perspectiva penal. Del derecho penal. Bueno. De todas maneras, doctor Sadi Martín Pérez, nuestra audiencia está frente a los televisores y es tan importante que ellos, si tienen alguna pregunta con respecto al tema que dimos a conocer, pueden llamar ya al 314-293-1184. Ustedes pueden llamar y aquí les damos respuesta. Salgan de la duda, no se queden con ellas. Por eso es que tenemos abogado en casa, hoy lunes, porque definitivamente todos tenemos derecho a tener un abogado. Hay una pregunta que quizás es muy común entre las personas que tienen sus problemas diarios, cotidianos, que sin querer muchas veces uno como que resulta involucrado en algunos problemas, y es precisamente cómo se practica y decretan las medidas de embargo y de secuestro. Bueno, mira, Luzma, algo que es normal en una sociedad, yo la identifico como una sociedad de capital, porque realmente el grueso de nuestra comunidad y el modelo productivo se desarrolla a partir de la circulación del dinero. Entonces es usual y es muy normal que cualquier persona, comerciante, agricultor, industrial, banquero, recurra a la necesidad de pedir créditos. Esos créditos, por principio natural, deben ser cubiertos, es decir, pagados. Lo que tú preguntas hace referencia es cuando ocurre un incumplimiento y obedece a la facultad que tiene el acreedor de exigirle al deudor el cumplimiento de su deuda, es decir, el pago. Pero digamos que esa posibilidad de exigirle al deudor el cumplimiento de su deuda sería inocuo, es decir, sería irrelevante si la misma ley no previera la posibilidad de que el acreedor se garantice el pago de su deuda. Y ahí viene el concepto que tú preguntas sobre las medidas cautelares. Entonces, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares, primero, obedecen a una facultad que tiene el acreedor de solicitarle al juez que para garantizar el cubrimiento de su deuda, embargue y o secuestre algunos bienes que él denuncia como de propiedad del deudor. Un ejemplo,
si yo le debo determinada cantidad de dinero o una obligación a un tercero, cualquiera que él sea, esa persona le puede solicitar al juez que me conmine, ¿cierto? Es decir, que me obligue a que yo le pague. Pero a su vez, ese mismo acreedor le dice, mire, y además yo sé que mi deudor tiene estos bienes. Y ahí viene lo que es una formalidad legal, que es la denuncia de bienes. Entonces, denuncio que mi deudor tiene un carro, denuncio que mi deudor tiene una casa, denuncio que mi deudor tiene una finca. Y el juez, obviamente, mirando esos antecedentes y esas pruebas que aduzca el acreedor, y previo al cumplimiento de unas formalidades de ley, el señor juez puede, a petición del acreedor, autorizar que se practiquen esas medidas cautelares. Es decir, ya me está diciendo pague, y además de que me está diciendo que pague, le está autorizando al acreedor para que congele esos bienes. Técnicamente se sacan esos bienes del comercio para que, si por la vía de un arreglo directo o una vía de un pago no lo hago, pues el curso de un proceso, y dependiendo ya las diferentes etapas del mismo, puede el juez ordenar el remate de esos bienes para que con su producto le paguen a mi acreedor. Mientras se llega a ese punto, el propietario de ese inmueble embargado puede ser secuestre, puede ser su propio secuestre, sí. ¿O tiene que ser una persona diferente? A ver, normalmente, ¿qué sucede? La ley distingue, y a veces son conceptos que pueden ser tan sutiles y tan diferentes que las personas no le haya la diferencia. Pues normalmente lo que sucede es que el secuestre es un tercero ajeno al mismo proceso, ¿cierto?, que le permite la ley a que le entreguen a esa persona el bien. Lo que pasa es que ese secuestre, dentro de sus facultades, está con la posibilidad de dejar al deudor como depositario de esos bienes. ¿Sí me hago entender? Perfectamente. Entonces, el tercero, llámese el secuestre, que puede ser una persona jurídica, una persona natural, que es un auxiliar de la justicia, cumple las veces de secuestre y a él se le entrega el bien. Pero ese secuestre me puede dejar mi casa en depósito mientras miro y se evoluciona en el proceso. ¿Qué sería lo más conveniente y lo que más le gustaría a esa persona a la cual se lo Pues manda? digamos que si una persona, desde el punto de vista económico, está en dificultades económicas, y adicionalmente a eso, por una vía de cautela, la sacan de su casa, pues esa hacerle la situación mucho más gravosa, a sabiendas de que el bien efectivamente va a estar allí y va a servir de garantía llegado el momento. Doctor Sal, vamos a una pauta de comerciales y ya regresamos. Síganos todos los lunes para que ustedes estén concentraditos con nosotros y así puedan salir de todas las inquietudes, y si alguno tiene algún problema, pues precisamente para eso tenemos al doctor Sadi Martín Pérez. Así que en la tarde de hoy, contentos, felices con ustedes porque nos están acompañando y nosotros dándole la solución a muchos de los problemas que puedan tener. Así que nuevamente, y retomando el programa o el tema que veníamos desarrollando, pues doctor Sadi Martín Pérez, una vez practicados los embargos, ¿es posible defender? Mira, Marina, cuando empezamos este diálogo, yo le decía que con preocupación notaba que en algunos casos las personas no se defienden. Y la verdad, a veces me cuesta trabajo pensar el por qué razón las personas no se defienden. Me pongo en el caso de una de las personas. A veces uno queda como impactado, tengo un problema, ¿a quién recurro?
necesito un abogado de confianza, donde hay un profesional en el cual yo pueda descargar mi confianza y poderle preguntar, darle un proceso. Es por eso que a veces uno se abstiene precisamente de defenderse, hasta que de pronto llega alguien que le dice a uno, usted debe defenderse, no deje avanzar en ese proceso, no lo olvide, porque más adelante va a ser más grave el problema. Pero entonces cuando ya uno tiene un abogado que realmente lo represente, definitivamente descarga toda esa tensión en ese profesional. No, bueno, de pronto buscar el profesional afín con la persona, pues es lo racional, lo normal. Pero en la inmediatez de una circunstancia, bien vale la pena que una persona que se ve abocada a este tipo de circunstancias consulte. En Granada yo conozco que hay variados y muy buenos profesionales. Y son personas que bien pueden acudir con presteza a solucionar o por lo menos absolver alguna inquietud, que es a lo que yo voy. ¿Por qué razón? Porque es que quien realmente sufre las consecuencias de ese silencio, de ese no ejercicio del derecho a la defensa, es la persona que está siendo vinculada a un proceso judicial. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú planteas de las medidas de embargo, normalmente el deudor se entera de que hay un proceso en su curso justo cuando llegan a su finca, llegan a su casa a practicarle este tipo de medidas. Y inicialmente, a pesar de que él en su contabilidad y en el ejercicio cotidiano deberá tener claro que tiene algunas obligaciones pendientes de pago y que es posible suceda eso, pues de pronto en el momento en que se practican las medidas, ahí se entera de que ya la situación dejó de ser una gestión puramente formal de cobro y que ya hay una actuación judicial en curso. Ante ese hecho, lo aconsejable es pedir ayuda, y pedir es el concepto de un profesional que le diga qué debe hacer, porque a partir de allí, una vez enterado de eso, ¿qué debe hacer? Pues uno, ejercer su derecho a la defensa. ¿Y cómo lo ejerce? Acudiendo ante la autoridad que ordenó el embargo en su contra. Allí le van a notificar, le van a informar que hay un proceso en su curso, en su contra, y adicionalmente le van a decir, diga lo que usted considere debe hacer en su defensa. ¿Eso qué quiere decir? Uno, que no por el hecho de que una persona haya sido objeto de embargo y secuestro de bienes, ha perdido su derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque ya, como yo te comentaba anteriormente, esas medidas son algo accesorio dentro del proceso de ejecución o de cobro. De tal suerte que si concurre el proceso y se defiende, pues lo que sucede allí va a afectar las medidas que hayan practicado en su contra. En palabras más llanas, si una persona concurre a un proceso donde le han practicado medidas cautelares, es decir, le han embargado su casa, su carro, su tractor, y eventualmente el juez le da a esa persona la razón en los medios de defensa que propuso, pues una vez le den la razón, las medidas que le han practicado se levantan y no ha pasado nada, al menos para esa persona respecto de esos bienes. Estos procesos tienen meses, años, son muy demorados, porque lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo voy a tener nuevamente el desembargo? O definitivamente voy a perder mi bien, voy a perder mi terreno, mi casa, mi carro. Mire, yo pues sé a veces la angustia que vive una persona respecto a sus bienes que son embargados, y sé también a veces las demoras que sufre la administración de justicia, pero hay que tener en cuenta una cosa. Uno, la demora en la administración de justicia no es obstáculo para el ejercicio de los derechos de la persona que se ve abocada a un proceso de esas características. Entonces, uno quisiera que en términos reales un proceso de estos se desarrollara en muy corto tiempo. La verdad es que eso no ocurre. Y no ocurre por el cúmulo de trabajo que normalmente afecta a la rama judicial. Entonces, en ese orden de ideas, Marina,
la persona que es afectada con unas medidas cautelares, una vez concurrido al proceso, debe estar atenta de la gestión que realice su abogado en su defensa y en su nombre, porque su abogado deberá estarle informando qué ha pasado, qué ha hecho y cómo se va desarrollando el respectivo proceso, para que el deudor, asimismo, tome las medidas que él considera bien. ¿Con qué objeto? Salvaguardar su patrimonio y salvar sus bienes. Entonces, fíjate que ahí no es solamente la demora, que bien puede ser razonable o injustificada, independientemente de eso, pero otra cosa es el derecho, que lo puede efectivizar independientemente de la demora que pueda afectarse dentro de la rama judicial. Cuando es un bien vulnerable a ser deteriorado en poco tiempo o si el proceso se extiende, ¿quién paga el deterioro de ese bien? Bueno, mire, el objetivo cuando se practican este tipo de medidas es que los bienes no sufran un deterioro o una merma en su concepción de valor. Desafortunadamente han ocurrido, no sé, irán a ocurrir muchas eventualidades, sobre todo con ciertos bienes que son aprendidos y quedan a la intemperie. Huelga decir, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo por naturaleza pues es aprendido y lo llevan a un parqueadero. Si no hay un sitio cubierto, ese bien queda al sol y al agua, que puede ser deteriorado, mientras se practica la diligencia de secuestro y el secuestre decide qué va a hacer con ese bien. Si lo va a mantener allí, si lo va a dejar en depósito al deudor, o qué medidas va a tomar precisamente para salvaguardar la integridad del bien que es objeto de cautela. Entonces, la ley prevé esos casos y se supone que dentro de las funciones que tiene el secuestro designado es precisamente ese hecho, tomar medidas que impidan que los bienes pierdan su valor real. En algunos casos, doctor Sadi, cuando se trata de un automotor como el que usted pone como ejemplo, el secuestre puede hacer uso de ese bien, puede usarlo, puede... ¿Qué pasa? ¿O sencillamente estacionarlo durante el tiempo que dure el proceso? Mira, hay que distinguir, en este caso particular, hay que distinguir qué tipo de bienes. Si es un bien particular, lo aconsejable y lo responsable es que el secuestre tenga un lugar cubierto donde no se deteriore. Pero, si se trata de un bien de servicio público, te pongo un ejemplo, un taxi que está produciendo y que su naturaleza es producir un ingreso, el secuestre bien puede, conforme la ley lo faculta, ponerlo a operar como si fuera el dueño para que ese bien produzca unos recursos, porque a la larga esos recursos pueden ayudar a contribuir a pagar la obligación que el deudor está pagando o está debiendo. Importante. Entonces el secuestre puede ponerlo, y es su deber, ponerlo a producir. Y no solamente de un bien como un taxi, estamos colocando el ejemplo de un taxi, pero por lo general cualquier bien que produzca una renta o un ingreso debe ser puesto en condiciones de productividad por parte del secuestro. Porque si no sería imponerle al deudor una carga mucho más gravosa del hecho que ya no ha podido cumplir una obligación y está siendo embargado. Interesante su respuesta, doctor Sadi, así que amables televidentes, ahí está una respuesta concreta en la cual muchos de ustedes seguramente han tenido también esas dudas, y es obvio que poniéndonos en el lugar de ustedes nos nacen esas preguntas para una respuesta exacta como la que nos está dando nuestro abogado, el doctor Sadi Martín Pérez, su abogado en casa. Tenemos otras preguntas de las cuales también son muy frecuentes, doctor Sadi Martín, y es que precisamente, ¿qué se puede hacer para defender, por ejemplo, un cultivo existente sobre un predio que va a ser embargado? ¿Cómo hacer? ¿Cómo dice, es mi cultivo, me lo embargan, yo ya no tengo ninguna injerencia sobre él? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a recibir la cosecha? ¿Quién lo va a seguir atendiendo? Son dudas que uno tiene y que precisamente es un abogado quien le da la respuesta. En este caso que tú planteas hay que distinguir dos hechos muy concretos. Uno, ¿quién es el propietario de la tierra, del predio?
Y otra pregunta, ¿quién es el propietario del cultivo? Y se debe responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que está siendo objeto de medida cautelar? ¿O el terreno o el cultivo? Entonces, en lo que tú planteas es, uno, si lo que se está embargando Es el terreno. es el terreno es un bien completamente diferente a lo que es el cultivo. Por tanto, te pongo un ejemplo. Si yo tengo un cultivo sobre un terreno que me fue arrendado, es decir, no es mío, pero ese terreno está siendo objeto de embargo, porque el dueño del terreno fue deudor de alguna entidad o alguna persona y está siendo objeto de embargo, en el momento de la diligencia que se practique, yo puedo decirle al secuestre o al funcionario judicial que realice la diligencia y acreditarle que ese cultivo no tiene nada que ver con el terreno y que practiquen la medida de embargo sobre el terreno o el secuestro sobre el terreno, pero mi derecho como arrendatario sobre el terreno y en virtud de la cual tengo ese cultivo me debe ser respetado. Interesante ese tema, doctor Sadi, pero vamos a continuar porque es bastante amplio después de comerciales. Así que ya regresamos. Sobre un terreno por el cual va a ser embargado. Esto quiere decir que es preocupante cuando yo tengo un terreno, por decirlo en arriendo, pero resulta que vienen problemas, que surgen problemas, como el que usted, doctor Sade, los ponía anteriormente, y es que el terreno no es mío, pero el cultivo sí. El terreno viene con algún problema de embargo, pero entonces, afectada, me pregunto, ¿qué va a pasar con mi cultivo? Y precisamente es ahí donde llega la oportunidad de tener un abogado, y es precisamente hoy lo tenemos, abogado en casa. Bueno, mira, vamos a hacer un ejercicio pedagógico. Vamos a partir de la hipótesis de que el terreno X, cualquier terreno, está hipotecado a una entidad financiera. A su vez, el dueño de ese terreno, en ejercicio de su libre disposición, te arrendó el mismo terreno para que tú desarrollaras un cultivo de arroz, muy en boga y muy usual aquí en la región. Sí, señor. Frente al incumplimiento del deudor, la entidad financiera se encuentra facultada para embargar y secuestrar el terreno. Hasta ahí, eso es inobjetable. Cuando se va a realizar la diligencia de secuestro, que es cuando va el funcionario judicial que practica la diligencia de secuestro, se va a encontrar con que sobre ese terreno hay un cultivo, que para el ejemplo que hemos propuesto es tuyo. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Uno, enterada de que se está practicando una diligencia de secuestro, tú puedes concurrir inmediatamente a la diligencia y decirle al funcionario, mire, yo soy arrendataria de este terreno y este cultivo de arroz es mío. Sí, el terreno no es mío, pero el cultivo sí. Y aquí acredito de que yo soy arrendataria de ese terreno. En esas condiciones, y salvo que ocurra algo excepcional, el funcionario debe respetar ese contrato de arrendamiento. Es decir, practica la diligencia de secuestro y le entrega el terreno al secuestre.
y el secuestre a su vez debe respetar el contrato de arrendamiento sin afectar tus derechos como arrendataria sobre ese cultivo. Lo que quiere decir que yo puedo seguir visitando mi cultivo, seguir ejerciendo todo mi trabajo sobre ese cultivo sin que me llegue a afectar y sin que las autoridades tengan que ver sobre mí en algún aspecto. Salvo en sus actividades de control normal. Pero ya un hecho concreto es que ya se determinó y ya acreditaste que el cultivo es tuyo y que nada tiene que ver la garantía hipotecaria que dio el deudor frente a la entidad financiera. Totalmente nada que ver. Nada que ver. Cuando termina ya yo saco mi cosecha, la vendo, reúno mi dinero, puedo hacer la entrega libremente. Sí, ahí ya tú tienes al juzgado, al propietario. Primero tú tienes que mirar la duración del contrato de arrendamiento del que hemos estado hablando. Si hipotéticamente se acaba ahí en esa cosecha, pues tú le haces entrega al secuestre. Al secuestre, quien en ese momento asume el control total del predio. Y ya tu cultivo ya desapareció y tu derecho ya feneció, tu derecho al arrendamiento. Entonces sacaste tu cosecha, lo entregas y ya el secuestre, en ejercicio de sus actividades propias como auxiliar de la justicia, podrá disponer conforme a la ley respecto de ese terreno. Seguramente es una experiencia para luego cuando ya si se me ha terminado el contrato en ese terreno, pues voy a ver dónde vuelvo a cultivar, pero me voy a cerciorar antes que no vaya a volver a caer dentro de los mismos problemas, ¿no? ¿Se puede verificar antes cómo saberlo para no llegar a esos términos? Mire, lo que pasa es que hay circunstancias que pueden ser previsibles, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen que ser las determinadoras de un contrato. Te pongo un ejemplo. Aquí en la región del Ariari es muy usual que las personas arrienden sus terrenos por periodos de 1 o 2 años, ¿cierto? O a veces hasta más. Sí. Entonces, cualquier persona puede ir a la oficina de registro y pedir, mire, yo voy a estar interesado en este terreno, y pedir un certificado de libertad, incluso al dueño, al arrendador le puede pedir que le entregue un certificado de libertad y ahí le puede aparecer la hipoteca a favor de la entidad financiera. Hasta ahí todo es legal y transparente, ¿cierto? ¿El dueño del terreno puede arrendar? Claro que puede arrendar, puede arrendar. El hecho que exista una hipoteca no le impide para que él disponga de su bien y mucho menos darlo en arrendamiento. Si con el paso del tiempo la entidad financiera embarga y está en pleno desarrollo el contrato de arrendamiento, pues ya es algo que tú podías prever o era previsible, pues no. Razonablemente se sabía que era una hipoteca, que era una garantía de un crédito. Entonces, en ese orden de ideas, tú no puedes decir, yo no le recibo un inmueble hipotecado porque me va a afectar mi cultivo, ¿no? Es decir, razonablemente no se puede prever eso. Muchos de los agricultores de nuestra región han padecido esta problemática en su momento dados, cosa que los ha llevado de pronto a perder su dinero, el canon de arrendamiento, atrasar, como desviar el proceso y el curso del proyecto con el cual había soñado finalizar o dar término felizmente. Mira, pues tú lo planteas a manera de hipótesis y a manera de hipótesis pues así se tiene que asumir. Pero es que eso me lleva a sugerirle a que cuando se haga un tipo de negocios de esto, se haga con todas las formalidades que exige la ley. Entonces, si yo voy a recibir un predio en arrendamiento, haga un contrato, elabórelo, ¿cierto? Y adicionalmente, digamos que se garantice de que efectivamente pueda probar de que ese contrato es válido, que es legítimo. Vaya, autentíquelo en notaría. De tal manera que no alguien pueda pensar mañana que ese contrato es ficticio o que es un montaje respecto a una situación específica. Entonces, si hace las cosas en derecho, conforme, no, la ley lo favorece y la ley le tiene que respetar los derechos. Que la ley es eso, autoriza eso. Clara. En ese sentido. La ley es contundente. Entonces, si lo que pasa es que no prueban que existe el contrato de arrendamiento, entonces pues ya la situación empieza a enredarse y a complicársele la vida para esa persona.
pues aquí lo tenemos, así que ustedes de una vez pueden llamar o fuera de cámaras pueden también contactarlo a través de la línea telefónica que ya ustedes escucharon, 320-342-1642. Bueno, mira, Luzma, gracias. Mira que yo debo decir con orgullo que soy muy afortunado desde muchos puntos de vista. Yo llevo ejerciendo mi profesión como abogado desde hace 30 años y desde hace más o menos unos 28 años estoy trabajando y viniendo semanalmente aquí a la región del Ariari. Por esas circunstancias de la vida, en aquella ocasión, hace 28 años, alguien me contactó en Bogotá para que manejara un litigio aquí en la ciudad de Granada. Afortunadamente para mí, asumí el encargo y obtuve un éxito en la gestión encomendada. A partir de allí, pues ese voz a voz, que es realmente la credibilidad que maneja el abogado, pues fue lo que me fue motivando y me fue atando aquí a la región del Ariari. Entonces, para las personas que me quieran contactar, pues a partir de la línea telefónica que tú me encuentras, y pues mi oficina es la ciudad de Bogotá. Todas las personas que hoy en día ofician como cliente, lo toman a bien y cuando suben a Bogotá pasan por mi oficina y se toman un tinto. Claro que sí, además que semanalmente está haciendo presencia en el municipio de Granada y a cualquier lugar del país donde lo llamen, donde lo contacten, usted se desplaza porque obviamente está para prestarle un servicio a la comunidad, un servicio de orientación con profesionalismo y con mucha capacidad de sacar adelante cualquiera de los procesos de los cuales ustedes ya conocen y que hemos, sobre todo en los temas que hemos tocado en esta tarde. Seguramente en el próximo programa habrán otros temas de los cuales si ustedes tienen alguna duda, muy atentos a escuchar para que inmediatamente tomen su celular, llamen a nuestras líneas telefónicas y hagan su consulta. Así que, doctor Sadi Martín Pérez, ¿algo más para nuestros televidentes? No, yo encantado de poder compartir un poco con esta experiencia, con esta región que amo tanto y que me ha brindado la opción y la oportunidad de compartir con muchas personas queridas de esta región. Y ojalá mi experiencia y mis conceptos puedan contribuir en algo a solucionar los múltiples problemas que afectan a esta región. Claro, claro que sí, doctor. De ahora en adelante, ya a través de nuestras cámaras de ATV, lo conoce a usted personalmente. Muchas personas que le preguntan a uno al paso que va, ¿quién es el doctor Sadi? ¿Dónde lo encuentro? Pues precisamente hoy tuvieron ustedes la oportunidad de contactarlo, conocerlo personalmente y bueno, aquí está y lo vamos a tener, Dios mediante, por mucho tiempo. Agradecimientos grandes a ATV, porque definitivamente sin esta gran promoción, este programa que hemos tenido en el día de hoy, no hubiese podido ser lo que sucedió hoy, conocer al doctor Sadi Martín Pérez, estar en el programa, salir ustedes de muchas dudas, así que le agradecemos en el día de hoy. Esperamos que el próximo lunes estén ahí pendientes, punto a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que tengan un resto de semana muy feliz.